Como todos sabemos, estamos tratando en Gálatas 5:12, creo que es, ¿verdad? 5, no, 5:10, bueno, empezamos con las obras de la carne y luego con los frutos del Espíritu, el cual es el 5:22. Si notamos, y si pueden sentarse, si pueden, por favor, gracias. Si enumeramos cada uno de ellos, notamos que son 17 obras de la carne. Ahora ya pasamos ese proceso, ya vimos tema por tema. Ahora vamos con 9 frutos del Espíritu. Entonces ahorita ya vimos lo que es el gozo, la paz y vamos a ver el tercer tema, que es la paciencia. Tenemos como base bíblica, Gálatas, como ya le repetí, 5:22, se los voy a leer porque vamos a necesitar hablar, porque quiero detallarme en 2 versículos ahí también a la vez, antes de entrar en el tema base, el versículo base que traigo para ustedes. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese lo que habla, frutos del Espíritu. Pero leamos un poquito más, leamos los últimos, el versículo que sería el 24, 25 y 26. Fíjese, después de darnos él los frutos, nos dice algo bien esencial acá y bien clave que hay que poner atención también. Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y de qué estamos hablando ahora? Frutos del Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos a otros, unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjese el 25, ¿qué es? Frutos del Espíritu. ¿Qué dice? Vivamos por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Fíjese esa clave lo que dice ahí, pero anteriormente también dice, hemos crucificado la carne y nuestras pasiones y deseos. Luego viene el fruto. Y luego también nos da como una amonestación y nos dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Estos son parte de lo que es el versículo de la base bíblica que traemos para ustedes, de que nos han dado, fruto del Espíritu. O sea, es que antes de continuar, solo les quería leer eso y hacer el enfoque en el versículos 24, 25 y 26, para que veamos también de que es algo bien importante los demás versículos que estábamos leyendo. Y si lo estamos leyendo ya detalladamente y con un poquito de discernimiento, se entienden más porque hablan del fruto del Espíritu. Así es que voy a dar una pequeña oración antes de iniciar esta palabra que se trae para ustedes. Así es que, Señor Jesucristo, que estás en los cielos, te agradecemos un día más porque nos pruebes estar acá, Señor Jesús. Como dijo el coro, danos un día más para venir y adorarte, Señor Jesús. Sé que para ti eso es lo que deseas de nosotros, Señor, pero nuestra carne muchas veces rechaza el adorarte, Señor. Pero por eso es que estamos acá, Señor Jesús. Por eso es que tu Espíritu está en nosotros y mora en nosotros, Señor, y el cual nos guía a estar y a ser parte de estos frutos del Espíritu que tenemos que trabajar cada uno, Señor, de nosotros, Señor, sin excepción de personas. Dice que tenemos que usar esto, tenemos que ejercitarlo, Señor Jesús. Así que esta palabra, Señor, que no sea mi palabra, Señor, sino que sea tu palabra hablando al pueblo, Señor Jesús. Sé tú obrando en mí. Amén y amén. Bueno, como ya escucharon, ¿verdad? Este es el tercer tema del fruto del Espíritu. Y como escucharon, ¿qué era? La paciencia.
Hoy sí quiero que me acompañen a Proverbios 14:29. Muy probable que la versión que yo llegue a leer no combine con la de ustedes, pero es lo mismo. Cuando lo tengan me dicen un amén para yo darle lectura a la palabra. ¿Lo tienen? Muy bien. Proverbios 14:29. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Lo vuelvo y lo repito. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra insensatez. La paciencia, algo que muchos batallamos bastante. Pero aquí hay algo importante que hay que notar. ¿Por qué la paciencia? Y si conocemos y sabemos y estudiamos la Biblia, la paciencia no es del ser humano. Esto es una virtud del Espíritu de Dios. Entonces, es por eso que tenemos nosotros nuestras batallas con la paciencia. Sé que tenemos que aprender a usar la paciencia. Entonces, hoy vamos a tratar de saber por qué no tenemos paciencia y cómo tratar de usar la paciencia. Como les dije, la paciencia es una virtud del Espíritu de Dios que todos admiramos. Pero ahora aquí hay un dato importante. Si no ejercitamos la paciencia, jamás la lograremos ejecutar. O sea que es como todo. El que viene y hace ejercicio tiene su resultado, pero con paciencia. A veces que cuesta, pero si no lo ejercitamos, no lo vamos a ejecutar, ¿verdad? O sea que es algo esencial. Hay que ejercitarlo. Hay que, por más que luchas que vengan, hay que ejercitar la paciencia. Pero la paciencia es una virtud del Espíritu de Dios y no del ser humano, como le estaba diciendo anteriormente. Ahora, quiero hablarles a ustedes de tres tipos de paciencias. Eh, Voy a hablar primeramente de la paciencia de Dios. Muchos sabemos que Dios sí nos tiene paciencia, es fruto de Él, es fruto del Espíritu Santo. Y voy a leer en Romanos 15:5. Dice así, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para los otros, conforme a Jesucristo, conforme a Cristo Jesús. Eso es lo que dice. Y el que dio, y el que el Dios de la paciencia, imagina, aquí reenfoca, y que el Dios de la paciencia y del consuelo también lo dice, les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Podemos hablar mucho de la paciencia de Dios, pero voy a detenerme un poquito ahí y luego voy a regresar a Él. La segunda paciencia que quiero hablar con ustedes es la paciencia de los hombres en la Biblia. Vamos a tocar ahorita al menos dos personas que se habla de la paciencia. En Santiago 5:10-11 nos dice así: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hallaron el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Conocemos, o no sé si han escuchado a Job. ¿Han escuchado a Job? Se nos dice acá que es un hombre de paciencia, de mucha paciencia, porque si recuerdan lo que le sucedió, imagínense, nunca perdió su paciencia hasta el momento que tuvo que pasar lo que Dios tenía para con él. Algo que necesitamos es paciencia, especialmente en las dificultades. Es lo que acabamos de leer ahorita en Santiago 5:10-11. En la aflicción, dice ahí.
Y aquí dije yo en dificultades, porque en las dificultades es cuando vemos si en verdad tenemos paciencia o no. Muestren paciencia en el sufrimiento también, dice, porque muchas veces estamos sufriendo y somos impacientes y lleva a consecuencia actos que no debemos hacer. Mire ese Job, le pasó lo que le pasó, le quitaron a sus hijos, le quitaron su bienestar, le quitaron todo. Tuvo paciencia, nunca renegó. Entonces aquí dice, muestren paciencia en los sufrimientos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora voy a hablar de otro caso. Me gustaría que le echáramos un vistazo al tema de la paciencia, utilizando el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Otro ejemplo que tenemos de paciencia. ¿Verdad? Ahora, estos dos los voy a hacer un poquito resumidos porque quiero entrar en el que me interesa más, la paciencia del hombre natural. Porque claro, conocemos lo que están en la Biblia, son ejemplos para nuestra vida, pero ahorita estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la actualidad? Ellos son nuestros ejemplos a seguir, pero ahorita hay que ver que uno como persona, como ser humano, como hombre natural, porque voy a hablar otra manera también, como hombre natural y como hombre en el Espíritu Santo. Vamos a hablar de ese tipo 2 de paciencia. Entonces ahorita, la paciencia del hombre natural, el hombre sin Cristo no tiene paciencia para nada. Todo lo quiere de inmediato. Y no solo de inmediato, a la misma vez demandado. Demandado, o sea, lo quiere en el instante. Ahora, cuando todo no nos va bien lo que queremos, es muy difícil demostrar la paciencia. La verdadera prueba de la paciencia viene cuando, les voy a decir, cuando nuestros derechos son violentados. Cuando un automóvil, para aquellos que manejan, para cuando cuando otro automóvil nos cierra el paso enfrente en el tráfico, ¿mostramos paciencia? Muchos no. Me he incluido en aquellos tiempos, no tenía paciencia, actuaba terrible. Cuando nos tratan injustamente. Ahora, esto sería en el ámbito laboral, cuando también nuestro compañero de trabajo se burla de nuestra fe. Eso se da mucho y muchos tienden a perder la paciencia. Cierto, es molestoso, pero la perdemos. Algunas personas piensan que tienen derecho a enojarse ante las pruebas y de aquello que les irrita. En este caso que les estaba mencionando, cuando se burlan de su fe, cuando le empiezan a decir, tú eres cristiano, tú eres esto, tú eres lo que le nombre, los adjetivos que le quieran dar. A cierto momento se va a molestar uno. Pero ¿qué dice aquí el hombre natural? ¿Qué es lo que hace? Se enoja, se irrita. Porque ahorita estamos hablando sobre la paciencia del hombre natural, mezclado todavía con lo que es nuestra fe, porque los dos ejemplos anteriores son ejemplos comunes. ¿Qué es lo que es lo contrario de la paciencia? Sería la impaciencia, ¿verdad? Que eso es lo que hemos estado notando acá. O a veces también aparece como ira, que es el mismo reflejo de la impaciencia. Sin embargo, la Biblia habla de la paciencia como fruto del Espíritu, el cual lo acabamos de leer en Galatas 5:22, el cual debe ser producido por todos los seguidores de Cristo. El martes pasado, si notaron algo, acá había un dibujito. No sé si lo alcanzaron a ver,
o lo detallaron, pero ese dibujito en realidad dice mucho, porque puso ella los frutos del Espíritu, pero lo puso como abajo de la tierra. Decía, creo que decía gozo o amor y lo parte de los frutos. Iba creciendo, creciendo, luego sobresalió el arbolito y dio lo que ella le tocaba. Eso es lo que es el fruto del Espíritu. Hay que irlo manteniendo. Así es que me llamó mucho la atención ese dibujito y dije, me gustaría tenerlo para enseñarlo y ponerlo en grande, pero, pero ya ves, no se pudo. Pero sí, eso es lo que es el fruto. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Ahora, quiero que me acompañen también en Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. ¿Lo tienen? Primera de Tesalonicenses 5:14. Ok, una vez más lo voy a leer en otra versión y luego les preguntaré qué es lo que dicen después de una palabra. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Aquí se les exhortamos. Muchas veces tienen mal concepto de la palabra exhortar, el cual no es así, no es de enojarse, es de dar un consejo, la palabra exhortar. Y amonesten, dice. ¿A qué dice en su versión? A- Algunos creo que dice ociosos, o qué dicen las de ustedes, los ociosos, a los ociosos, ok. Acá en esta versión dice a los indisciplinados. Pero si usted busca el significado de ociosos, va a encontrar a los indisciplinados, que es lo mismo. Entonces, por eso es que las traducciones son a veces amplificados los significados en las nuevas versiones. Ahora, fíjese lo que dijo, ¿verdad? A los indisciplinados debe de ser disciplinados, exhortados, o sea, aconsejar. Al no hacerlo, dañamos al cuerpo de Cristo, dejando crear las impurezas de la carne, dándole cabida a la iglesia donde no deben. La paciencia revela nuestra fe. La paciencia revela nuestra fe. Recientemente hablamos de las obras de la carne, el cual lo entendimos por el por qué el ser humano actúa de esas maneras, crueles con su prójimo, y algunos ya siendo convertidos. Pero acá el tema no es ese, el fruto las obras de la carne, sino los frutos del Espíritu. Fíjense, primeramente éramos obradores del pecado, pero hay cristianos que todavía cargan con esas obras. Pero cuando recibimos a Jesucristo, nos da el Espíritu de Dios. Algo muy importante porque desde ese momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Él ya nos cambió. Ya no debemos seguir con las obras de la carne. El Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. Y eso es lo importante. ¿Y por qué digo que es importante? Porque Él nos da la guianza a cómo conducirnos en nuestras vidas. Él es el que nos dice no actuar de esa manera. Él nos dice, tengan paciencia porque ustedes como hombres naturales no la van a tener. Él es el que nos guía y nos dice, yo te doy la paciencia. Él es el que nos guía, porque por propia fuerza de nosotros no vamos a poder. Ahora, dice también en Santiago 5, de 7 al 8, sed pacientes y orad, dice el Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia
hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Fíjense, nos habla de paciencia, pero en este caso nos dice para la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos hemos escuchado? Alguien por ahí escuché recientemente y dice, tengo un familiar, yo ya tengo 40 años y con la iglesia que vas dice que Jesucristo ya viene y no viene. Eso lo vamos a escuchar a cada rato. Incluso hasta hay un tiempo yo lo llegué a pensar, dice, bueno, ya llevo tanto tiempo y se viene y van tantos años y tantos años y tantos años. Pero ¿qué nos dice aquí Santiago? Tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, es otra cosa que tenemos que tener otra vez. El mismo Espíritu Santo nos da eso para tener la paciencia, porque es parte de Él. ¿Verdad? Fíjense, ahora, hay un proceso, así como este agricultor, hablando de este versículo, esperó su tiempo apropiado y su siembra, él siembra su semilla. El agricultor es paciente, espera su semilla que crezca, la cuida, le provee agua, la ve crecer y hasta llegar al punto de dar frutos. Hasta llegar al punto de dar frutos. O sea que hay un proceso. Y en este caso, ¿qué estamos hablando? De los frutos del Espíritu. Por eso dije que hay que ir ejercitando los frutos del Espíritu. Porque es un proceso. Es un proceso. Ahora, cuando da fruto, es el máximo orgullo de su trabajo, de este agricultor. Pero ¿qué es lo que tuvo? Paciencia. Ahora, vamos a decir algo por acá. Dice así, muchos son cristianos por años y años, más aún no damos frutos. Seguimos todavía en lo mismo. No avanzamos. Estamos estancados, sin siquiera dar frutos. Bien delicado, bien delicado. Y algunos dirán, algunos vienen rápido al cristianismo, se convierten y de repente dan muchos frutos. Obviamente es obra del Espíritu Santo, es el propósito de Dios. Y algunos que tienen años siguen en lo mismo, sin fruto. Muy delicado eso. Y ahora, y lo peor en algunos casos de los cristianos que estamos ya congregados, porque ahorita estoy hablando de la iglesia, de acá. Cuando ven a alguien dar fruto, ¿qué es lo que hacen? Lo apedrean. Cuando lo ven dar fruto. Es una realidad triste, pero, pero cierta. Ahora vamos a hablar en el ámbito de la iglesia local. ¿Tenemos paciencia en verdad usted y yo? ¿Alguna vez nos ha tocado tener paciencia? Algunos dirán sí, algo otros dirán no, algo otros dirán, ¿verdad? Ahora voy a poner dos ejemplos acá. Voy a hablar como hombre natural y como hombre con los frutos del Espíritu. Que ahora el Espíritu de Dios está con nosotros. Ok, ahora hablaré como persona lo que quiero decir ahorita es que hoy hablaré como mi persona, sin poner ejemplos ni a terceros. He tenido paciencia. Todos tenemos unas situaciones en nuestras congregaciones. Eso no es nuevo y no se asusten, porque todos vamos a pasar eso. Todos hemos tenido situaciones, especialmente cuando a veces no hay apoyo. Todos lo vamos a pasar. ¿Qué dice mi interior? Estoy hablando como hombre natural. ¿Qué dice mi interior? Actúa inmediatamente. Corta de raíz eso. ¿Por qué digo eso? Que no está hablando del fruto del Espíritu. Estoy hablando como hombre natural.
Porque yo tengo también un dicho que dice, hay muchas situaciones que en verdad a veces no son tan satisfactorias y digo yo, bueno, si yo no molesto a nadie, tampoco quiero que me molesten, ¿verdad? Es algo hablando hombre como hombre natural, ¿verdad? Entonces es ahí cuando dice uno, bueno, está molestando, hay que cortar esto, hablando como hombre natural. Ahora, pero cuando actuamos como personas con fruto del Espíritu, vamos a ver qué es lo que sucede. Primeramente, como les dije, en este caso soy ejemplo propio, no voy a poner ejemplos terceros. Primeramente, analizo la situación. Segundo, consulto con mis autoridades superiores a quien me ministran. Al no ver resultados, digo, fruto del Espíritu de Dios obra en esta situación. Obra. Y tú ten el control de todas las situaciones. A diferencia cómo actúa un hombre natural, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces las personas perciben haciendo lo mismo y uno le viene la impaciencia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ten paciencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya mora en uno y Él es el que le está diciendo a uno, ahora, ten paciencia. No actúes de la manera que quieres. Sé que de cierto momento se debe de actuar, así como Dios también va a actuar con nosotros, actúa con nosotros en miles de situaciones. La paciencia se acaba. Lo podemos notar cuando el tiempo de Noé, Dios se cansó del pecado, eliminó a los que obraban mal, que estaban obrando mucho mal con el pecado. No solamente vamos a hablar del Antiguo Testamento, pero con la humanidad también Él se va a cansar y va a venir un día de juicio. Para dar un ejemplo de la paciencia de Dios que le estaba mencionando que se acaba, Dios dice, la palabra de Dios dice, Dios es lento para la ira, pero también nos llegará el día del juicio a cada uno de nosotros. Y aquí podemos leer también en segunda de Tesalonicenses 1, 8 al 9, hablando de la paciencia de Dios. En la llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Como les dije, Él es paciente y Él dijo y tiene una promesa que Él no vendrá hasta el último de la tierra conozca su palabra. Pero aún así Él sigue teniéndonos paciencia al diario nosotros, porque Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que estemos con Él. Ahora, ya les dije sobre mi persona, cómo actúa también la persona natural. Ahora, como persona natural, les dije cómo pensaba. Y me quedé analizando y yo dije, ¿qué respuesta puedo tener con esto? Pero si hay respuesta, Dios me la dio. Y esa sí la vamos a leer en Salmos 37:7. Porque recuérdense que la Biblia, para toda situación, tenemos la respuesta. Lo único que tenemos que hacer es escudriñar las escrituras y la misma Biblia nos da la respuesta a nuestras inquietudes, a nuestros problemas, a nuestras situaciones. Entonces la respuesta que encontré y que el Señor me reveló fue de esta manera. Salmos 37:7. Guarda silencio ante todo el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan malos, de los que maquinan planes malvados. Esa es la respuesta que encontré a la impaciencia que uno tiene. Guarde silencio ante todo el Señor y espera que con Él
y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de los demás, de los que maquinan malos planes. Fíjese, yo me quedé sorprendido porque a veces entre uno va escudriñando la Biblia, le va dando las respuestas a las situaciones que uno tiene. Entonces, en muchos casos, uno a veces solo escucha los mensajes, a veces sí le llega al corazón los mensajes, pero cuando uno indaga en la palabra, le da muchas respuestas de muchas situaciones que uno está pasando. ¿Y qué es lo que sucede a veces? Que uno no pregunta, no le preguntamos a nuestros ministros, a nuestros líderes, no le preguntamos, por la razón que sea, puede ser pena o lo que sea, pero cuando a uno ya le están dando esta oportunidad de estar acá, uno se va dando cuenta de muchas respuestas e inquietudes que uno tiene. Así es que es un consejo que hay que leer la Biblia, o a veces tómense un tema cada uno de ustedes, y aunque no les dé la oportunidad o no sean predicadores, tomen un tema y digan, quiero analizar este tema, y busquen versículos de la Biblia. O si a veces tienen algún problema, busquen referencia de ese problema en la Biblia y ejemplos, y muchas de las ocasiones, o en todas las ocasiones, van a tener respuesta. Pero hay que buscar la Biblia, hay que escudriñar la Biblia. Así como esta ocasión se me dio la respuesta. Ahora, para hablar de éxito, del éxito de la paciencia, vamos a dar varios ejemplos. En la vida normal tenemos que tener paciencia. Por ejemplo, en los trabajos cotidianos, muchas veces la impaciencia nos domina y muchas veces podemos tener un trabajo bueno, pero la impaciencia tira lo que vamos a tener más adelante. ¿Por qué? Por ser impaciente. Ahora, las personas que son exitosas lograron sus metas con paciencia. Nunca se aceleraron a tomar decisiones, lo hicieron con paciencia. Ahora, cuando también oramos, tenemos que tener paciencia, porque muchas de nuestras peticiones no son dadas inmediatas. ¿Y qué tendemos nosotros a hacer? Impacientes. Entonces, al orar tenemos que tener paciencia. Y muchas de las cosas, no es que Dios no nos quiera dar las cosas. Él dice, hay una palabra que dice, bueno, como los padres también, ¿verdad? Cuando aman a sus hijos, muchas veces no le dan sus cosas porque saben que les va a afectar. Entonces, muchas veces nosotros pedimos y Dios no nos contesta. Y uno dice, ¿por qué no me contesta? Empieza la inquietud. Pero lo que sucede es que dice, en algunas ocasiones dice Dios, si yo te doy esto, un ejemplo, muchos piden, la mayoría casi piden riquezas. Algunos piensan con carros, algunos piensan con casas, otros piensan con negocios. Pero ¿qué dice Dios? Si yo te doy lo que me pides, como conoce nuestros corazones, te vas a alejar de mí. Te vas a alejar de mí. No te lo doy porque te vas a alejar. ¿Y qué nos está probando ahí? La paciencia. ¿Qué sucede en muchos casos? Dejamos orar por ellos. ¿Por qué? Porque nos cansamos de pedir. Pero Dios sabe por qué y cuándo nos va a dar esa petición. Usted dirá, Dios es malo conmigo. No, no es malo. Lo que sucede es que Él sí lo ama a usted, porque no quiere que se pierda. Y Él en su momento apropiado, como hijos de Él, nos va a dar lo que necesitamos cuando Él considera apropiado. Entonces, cuando oramos y no sintamos que no nos escucha y no nos responde, no es que no nos quiera o no nos quiere escuchar o no oramos bien, sino Él en su tiempo nos va a dar la respuesta. Pero a través de la obra del Espíritu que dice aquí, hay que orar con paciencia. Así que hay que tener paciencia si en algún caso no se nos da lo que pedimos. Ahora, para ir culminando, voy a leer en Proverbios 16:32. En la versión mía es diferente.
Dice acá, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Imagínense, más vale ser paciente que valiente. Esto me vino a memoria cuando uno ha estado más joven y ha andado en cosas no correctas. La impaciencia, uno se la quiere llevar de muy valiente en muchas acciones. Y esos valientes nos llevan, más que todo al hombre, a la cárcel. A la cárcel. En algunas ocasiones hasta la muerte. ¿Por qué? Por llevársela valiente. ¿Verdad? Pero aquí que dice, más vale ser paciente que valiente. Y luego dice, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Ahora termino con esto. Hay un refrán de un actor norteamericano y me gustó lo que dice. Y él dice así, esto no tiene nada que ver en lo que es afectos cristianos, sino la expresión me gustó lo que él tiene. Y dice, exigir es fácil, señalar es fácil, juzgar es fácil, condenar es fácil, quejarse es fácil, pero tener paciencia y dar el ejemplo es lo difícil. Fíjese, pero tener paciencia y dar el ejemplo es lo difícil. Sé que es un decir de que a veces vemos como refranes, dichos o comentarios, y este me llamó la atención porque habla de la paciencia. Entonces, esto es lo que les traigo a ustedes, el Señor lo que me reveló. Hoy va a ser súper corto y voy a terminar, así como empecé, voy a terminar con una oración pequeñita. Padre Celestial, que estás en los cielos, te doy gracias una vez más. Sé que tú has hablado a tu pueblo. Muchas veces lo necesitamos. Es por eso que has puesto en el corazón del pastor, Señor, de que a cada uno dé el tema apropiado, Señor Jesús. Sé que a veces es duro para cada uno de nosotros, Señor, incluso para mi persona, pero aquí estamos siendo un vaso útil, Señor Jesús. Y espero que esta palabra haya sido de edificación, Señor Jesús, y que obremos como dice tu palabra, como frutos del Espíritu, porque el Espíritu ahora mora ya en nosotros, está en nosotros. Y tenemos que reflejar eso, porque ya estamos convertidos y somos tuyos, Señor, somos hijos que tú legítimamente nos diste ese nombre como hijos propios una vez te hemos aceptado, Señor Jesús. Y así como dice tu palabra, una vez aceptando, tenemos que dar frutos. Y yo sé que es duro, pero aquí estamos paso a paso queriendo ser ese arbolito y dar frutos del Espíritu Santo, Señor Jesús, sin dejarlo atrás, porque el Espíritu Santo es bien importante en nuestras vidas. Así es que Él que se mueva en nosotros, en la congregación, afuera de la congregación y con nosotros y en nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén.